China acaba de declararle jaque mate a Estados Unidos y al dólar. Los chinos se están deshaciendo de sus dólares al vender la deuda del gobierno estadounidense. Así es, aunque no lo creas, China es uno de los países que más dinero le presta al gobierno de Estados Unidos. Y, como sabrás de mis videos, los chinos le prestan dinero a Estados Unidos mediante la compra de bonos del gobierno de Estados Unidos. Estos bonos son como un contrato donde se indica el monto que se le debe al comprador de dicho bono, el interés que se pagará por la deuda y el plazo de la deuda. Este, por ejemplo, es un bono gubernamental del año 1979 de $10,000. Este bono pagará un interés de un poco más del 10% y se amortizará la deuda en 1994. Y es así como se financia el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos necesita prestarse dinero ya que tiene un déficit gubernamental enorme. Un déficit, como sabrás, es cuando el gobierno gasta más dinero de lo que ingresa. Y aquí en este gráfico verás lo grandes que han sido los déficits en los últimos 30 años. Como verás en rojo, el gobierno siempre ha tenido déficits en las últimas 3 décadas, con la excepción de los años 1999 a 2001. Y como verás, en los últimos años el déficit ha sido enorme. Y pues esto se refleja en la deuda del gobierno estadounidense que la verás aquí. Esta deuda está para cubrir los déficits y es astronómica, llegando a casi 35 trillones de dólares, es decir, 35 seguido por 12 ceros. Esta deuda es tan grande que equivale a 30 veces la economía de México o de España. Así que, como verás, el gobierno de Estados Unidos está metido en un círculo vicioso donde tienen un déficit gubernamental y lo cubren al emitir deudas en forma de bonos gubernamentales. Pues ahora resulta que uno de los acreedores más grandes de Estados Unidos es China. Así es, los chinos son los financistas del gobierno americano. Pero ahora parece que China ya no quiere serlo y estas son pésimas noticias para el gobierno estadounidense. Aquí en este gráfico verás cuánto dinero de deuda estadounidense tiene China. Como verás, desde los años 2000, cuando China empezó a volverse una potencia económica, ellos compraban cantidades enormes de deuda estadounidense, llegando a su pico en el año 2015. Desde ese pico, los chinos lentamente han empezado a vender la deuda estadounidense por casi la mitad, como verás aquí ahora. Estas son noticias terribles para el gobierno de Estados Unidos y el dólar. Pero la pregunta del millón es: ¿por qué estaría vendiendo China la deuda de Estados Unidos? ¿Y cuáles serían los efectos de todo esto para la economía estadounidense? Para poder responder esa pregunta, primero tenemos que hacer un resumen de qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Como sabrás en mis videos, China y Estados Unidos están entrando en una guerra fría. Primero, durante la presidencia de Trump, él impuso aranceles a los productos que exportaba China a Estados Unidos, iniciando una guerra comercial que sigue existiendo hasta ahora. Esta guerra se ha empeorado últimamente cuando Biden anunció nuevos aranceles hace unos meses a los coches eléctricos chinos. Tanto Biden como Trump alegan que China tiene prácticas comerciales injustas, ya que ellos dan apoyos y subsidios enormes a sus empresas para matar la competencia estadounidense. Luego, también alegan que los chinos roban propiedad intelectual y se copian de sus productos. China, a raíz de estas movidas y acusaciones, también respondió imponiendo sus propios aranceles a los productos de Estados Unidos que llegan a China. Pero aparte de las tensiones comerciales, las disputas tecnológicas han sido otro foco del conflicto. Estados Unidos ha tomado medidas para limitar la influencia de empresas tecnológicas chinas como Huawei y TikTok, alegando preocupaciones de seguridad nacional. Ellos acusan a estas empresas, que están ligadas al gobierno de China, de espiar a los ciudadanos estadounidenses y de esparcir noticias falsas. A raíz de esto, el gobierno de Estados Unidos prohibió la venta de equipos de Huawei y también su uso de estos equipos en redes de 5G estadounidenses. Luego, Estados Unidos también ha restringido la exportación de tecnología
crítica a China, ya que ellos alegan que los chinos copian todo. China ha denunciado estas medidas como intentos de frenar su crecimiento tecnológico y ha respondido con sus propias restricciones y sanciones contra empresas estadounidenses. Y últimamente las tensiones también se han intensificado en el ámbito geopolítico y militar. La cuestión de Taiwán ha sido especialmente conflictiva, con Estados Unidos reafirmando su apoyo a la isla y China reiterando que Taiwán siempre ha sido China. China está amenazando que Taiwán volverá bajo control de China y esto será de manera amistosa o a la fuerza. Además, los ejercicios militares de China en el mar del sudeste asiático han provocado la preocupación de Estados Unidos y sus aliados, que ven estas acciones como una amenaza a la libertad de navegación y la estabilidad de la región. Estos conflictos, junto a las denuncias mutuas sobre derechos humanos y la pandemia, han contribuido a una relación cada vez más tensa y compleja entre estas dos superpotencias del mundo. Ninguno de estos países confía en el otro y cada vez la situación se pone más tensa. Por lo tanto, es obvio que China, a raíz de estas tensiones geopolíticas, no va a estar comprando deuda de Estados Unidos y financiando al gobierno. Es decir, China, al vender la deuda de Estados Unidos, reduce la demanda por dicha deuda. Al reducir la demanda por la deuda, Estados Unidos tiene que buscar otros compradores de su deuda, lo cual podría significar que tenga que pagar intereses más altos por emitir dicha deuda. Y ya que Estados Unidos sí o sí necesita prestarse dinero todo el tiempo, pagar intereses más altos es algo que no les conviene para nada. Luego, otro efecto de la venta de dicha deuda es el dólar estadounidense, que también está perdiendo valor, ya que la deuda de Estados Unidos solamente se emite en dólares, pues al vender la deuda de Estados Unidos, esto afecta directamente al precio del dólar versus las demás monedas. Así que el hecho de que China esté vendiendo la deuda de Estados Unidos es terrible para Estados Unidos y el dólar. Pero aunque no lo creas, hay otra razón que explica por qué China está vendiendo la deuda de Estados Unidos, y eso tiene que ver con sus propios problemas económicos. Como sabrás de muchos de mis videos, China está enfrentando una crisis económica muy seria. Desde hace ya años, los chinos han estado intentando calmar la crisis inmobiliaria que tienen. Para poder lidiar con esta crisis, el gobierno de China necesita rescatar a sus bancos y empresas grandes, lo cual requiere de capital. Luego, la economía china está enfrentando una deflación y desaceleración general, lo cual también va a requerir estímulos del gobierno chino para poder revivir el comercio. Y finalmente, el comercio entre China y el occidente ha disminuido bastante en los últimos años gracias a los nuevos aranceles. Por lo tanto, los chinos están vendiendo la deuda que tienen con Estados Unidos para poder tener liquidez y poder estimular a su economía. Otro país que está haciendo lo mismo es Japón. Es más, aunque no lo creas, Estados Unidos le debe más dinero a Japón que a China. Aquí en este gráfico verás cuáles son los acreedores más grandes de Estados Unidos. Como verás, Japón tiene bastante más deuda que China. Es más, China hoy en día tiene casi lo mismo que tiene el Reino Unido. No obstante, volviendo a Japón, Japón también ha estado vendiendo en los últimos 2 años cantidades grandes de deuda estadounidense. Y aquí la explicación no es gracias a las tensiones geopolíticas, sino que es también porque Japón está enfrentando una crisis económica. La economía japonesa no está creciendo al ritmo que debería y el yen japonés ha estado perdiendo muchísimo valor en los últimos años. Es más, el yen está tan barato en relación al dólar, como verás aquí, que si los japoneses no estimulan a su economía al vender la deuda estadounidense, este se podría devaluar aún más. Entonces, esa es la otra explicación de por qué China está vendiendo deuda del gobierno estadounidense. Ellos simplemente necesitan liquidez para poder estimular a su propia economía. Su economía está enfrentando problemas serios y lo último que quieren hacer con su dinero ahora es dárselo en forma de deuda a Estados Unidos. No obstante, el problema para Estados Unidos persiste. Si tanto China como Japón están vendiendo la deuda del gobierno estadounidense, estas son muy malas noticias. Y mucho de esto tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Estados Unidos tiene una dependencia con sus deudas. Así es, como te mostré, el gobierno ha tenido déficits desde hace décadas y para cubrir este déficit ellos simplemente emiten deudas. Cada día que pasa, la deuda del gobierno crece cada vez más y
aún más. Pero este ya se está volviendo un problema extremadamente serio. Estados Unidos está empezando a perder seriedad ante los inversionistas y la economía internacional, con una deuda tan astronómica y un déficit que se hace cada vez más y más grande. Los inversionistas están perdiendo fe en el dólar y en el gobierno de Estados Unidos. Y si la gente le pierde fe al gobierno, no le van a querer prestar dinero. Si no le quieren prestar dinero, eso significa que los inversionistas ven al gobierno de Estados Unidos como un deudor riesgoso. Por lo tanto, para poder compensar por dicho riesgo, ellos necesitan recibir una recompensa más grande, es decir, intereses más altos. Por lo tanto, este se está volviendo un círculo vicioso, donde el gobierno de Estados Unidos tiene un déficit, lo cubre con deudas, dichas deudas cada día suben más y más, pero para empeorarlo todo, ahora los intereses de dichas deudas están empezando a subir ya que no hay tanta demanda por las deudas. Si los intereses suben, ellos van a tener que prestarse aún más dinero para poder pagar dichos intereses. Así que demos un paso atrás. ¿Te das cuenta lo ridícula que está esta situación? Pues eso me lleva a la tesis de este video. Si China está vendiendo la deuda americana, esto podría empezar el fin del dólar, a no ser que Estados Unidos haga algo para resolver su problema. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú crees que China está vendiendo la deuda más que nada para debilitar a Estados Unidos? ¿O crees que lo hacen porque tienen una crisis económica enorme que están escondiendo?